guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Saludos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Joe Montenegro y ella es mi esposa Emi. Somos miembros de la congregación de Centro Victoria en San Isidro de Pérez Celedón, Costa Rica. Yo desde que nací, en 1981, y Emi desde hace unos 11 años. Allí nos conocimos, allí formamos una familia, ahora junto a nuestra pequeña área de casi 4 años. Y allí también hemos tenido el privilegio de servirle al Señor en el ministerio musical. En estos tiempos de dificultad que estamos pasando, se nos hace muy fácil temer, y es que diariamente vemos como los medios de comunicación y las redes sociales nos bombardean, y casi ninguna de las noticias parece ser una buena noticia. Yo quiero recordarles el libro de Lucas en el capítulo 8, que nos relata la historia en la que los discípulos iban en la barca, y vino una gran tempestad y ellos temieron por su vida. Así estará más de uno hoy en sus casas, en sus trabajos, con temor de morir o con temor de perder a alguno de sus seres queridos. Quiero decirles, no perdamos la fe, eso es lo último que debemos perder. Y siempre recordemos acatar las recomendaciones que nos brindan las autoridades de salud. Jesús en aquel momento dormía en esa barca, pero él sabía que tan solo con su palabra podía calmar la tempestad. Creamos en aquel que ha prometido estar con nosotros en medio de la adversidad, como lo hizo en ese momento en la barca. Y por supuesto no olvidemos conectarnos como congregación para alimentarnos de la palabra viva. Esperamos de todo corazón que estas reuniones virtuales y estos mensajes de este fin de semana sean de profunda bendición para cada uno de ustedes y para sus familias. Pero antes de pasar a escuchar el mensaje que el Señor tiene para nosotros, deseamos compartir con ustedes 2 de las canciones de nuestro álbum original, Tu Respuesta. Ojalá que las disfruten y que puedan recibir gozo y paz a través de ellas. Amén. Bendiciones. Llenaste el vacío que había en mi corazón, cambiaste mi lamento en más gozo, baile y canción. Tú eres más de lo que yo soñé, Lo que yo soñé, tú eres toda mi razón de ser. Tomaste tú el control, en tus manos, mi vida de un giro de 180. Me has dicho una vez más que me amas y nada en el mundo me separará de este amor. llenaste el vacío que había en mi corazón, cambiaste mi lamento en más gozo, baile y canción. Tú eres más de lo que yo
control. En tus manos, vida de un giro de 180. Escucho una vez más que me amas y nada en el mundo me separará de este amor. Siempre habían deseado ver, contemplan, Señor, tu grandeza una y otra vez. Tus pies comienzan a adentrarse en las aguas de tu unción, se adentran cada vez más en el río de tu bendición. Se está cumpliendo mi destino. Ya no hay quien lo pueda detener. Pasaste todo mi camino, que ni lo piensen no me apartaré. Deseado ver, contemplan, Señor, tu grandeza una y otra vez. Mis pies comienzan a adentrarse en las aguas de tu unción, se adentran cada vez más en el río de tu bendición. Creo a ti, yo te 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 creo a ti.
¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran en este fin de semana? Bienvenidos a una edición más de su programa de producciones Centro Victoria, que llega a ustedes desde San Isidro del General, en el sur de Costa Rica. Siempre con nuestros mejores deseos de que se encuentren bien, de que estén bendecidos y pues de que este año 2021 traiga cosas mucho mejores que el año pasado, que fue bastante complicadito para todos. Pero confiando en Dios, las cosas van a ir mejorando, vamos a salir adelante y que muy pronto empiece todo este proceso nuevamente de normalizar nuestros movimientos, nuestras salidas, nuestras actividades, la situación financiera y laboral, pues que de verdad, que Dios, como dice la Escritura, corona el año con sus favores y con su misericordia, y que eso sea una realidad en Centro Victoria, nacimos para vencer. las vidas y en las familias de todos y cada una de ustedes. Estamos muy contentos, de verdad, con su fidelidad durante tanto tiempo ya a nuestra programación y pues anunciando también que para este año 2021 estamos empezando con un proyecto que hace muchísimos años Dios puso en nuestro corazón, que consiste básicamente en crear un centro de formación bíblica. Pues hay gente como ustedes que de verdad nos bendicen, nos honran sintonizando nuestros programas, pero el tipo de programas que subimos a YouTube es básicamente es un poquito de información, un poquito de motivación. Pero también hay personas que quieren estudiar un poco más a fondo las Sagradas Escrituras. Hay gente que quiere aprender un poco más de la Biblia, quizá con un tono un poquito más académico, más formal. Entonces, repito, desde hace muchos años hemos venido orando y trabajando para ver si podemos llevar ese proyecto a cabo, y creemos que a finales de este mes de enero del 2021 ya vamos a tener nuestro propio website, con una serie de asignaturas o materias, con una parrilla curricular, y también poco a poco vamos a estar incorporando una serie de maestros, hombres que de verdad Dios ha respaldado en la enseñanza de la palabra y que tienen un ministerio ya de varias décadas de trayectoria. Entonces, dimos el anuncio hace un par de semanas y ya hay aproximadamente 90 o 100 personas registradas sin siquiera haber empezado a impartir lecciones. Así que de verdad que estamos gratamente sorprendidos con esta respuesta. Tenemos personas de Perú, tenemos personas de Ecuador, de Chile, de Alemania, de España, de México, de Estados Unidos, de Costa Rica, de Panamá, de Colombia, de diferentes naciones. Hay una sed por aprender más de la palabra de Dios. Y esto es extraordinario y es saludable, que todos conocemos lo que dice la Escritura: mi pueblo perece por falta de conocimiento. No por falta de oración necesariamente, no por falta de ayuno, de adoración o de alabanza, todas cosas importantísimas. Pero podemos tener la oración y el ayuno, pero si no tenemos el conocimiento de la palabra, probablemente no vamos a ser tan efectivos. Entonces, esta es una invitación abierta, no importa su denominación, no importa su género, no importa su edad, lo único que estamos pidiendo que sean personas que realmente tienen interés en aprender. Van a ser temas divididos en lecciones de unos 30 minutos y que estos videos se van a subir obviamente en diferido, porque hay muchas diferencias horarias entre países y continentes. Entonces, para que usted en su casa pueda conectarse media hora, estudia su lección en el momento que a usted le plazca y toma notas con toda la calma del mundo. Al final, pues, creemos que vamos a tener una oferta de temas muy rica, y vamos a empezar con algunos. Obviamente no podemos subir todo de una vez, pero vamos a empezar poco a poco a subir temas de estudio, temas con respecto al canon bíblico, cómo se formó, cómo llegó la Biblia hasta nosotros, estudios temáticos, estudios de libros específicos de las Escrituras. Va a haber temas de familia, de psicología basada en la Biblia, de cómo plantar iglesias, de cómo estudiar la Biblia por nosotros mismos, de homilética, que tiene que ver con el arte de preparar y exponer discursos o sermones, de hermenéutica, que tiene que ver con los procedimientos para interpretar la Biblia de la forma más correcta posible o más acertada.
Entonces estamos seguros de que esto va a ser una herramienta con la que Dios va a bendecir cientos y miles de vidas en muchísimas naciones. Y están invitados ustedes cordialmente, pues para que nos hagan llegar, si tienen deseos, si tienen hambre por aprender más de la palabra del Señor, que nos hagan llegar su solicitud. Simplemente escribir al correo electrónico que ustedes van a ver en pantalla ahora, que es YA1000J y T como de torre, @gmail.com. Esperamos de verdad que se puedan inscribir y luego les vamos a hacer llegar la información completa. Pero bien, después de esa buena noticia, entonces vamos a entrar hoy en materia. Vamos a estar hablando un poquito acerca de la relación entre el apóstol Pablo y la nación israelita. El apóstol Pablo como un hombre elegido por Dios, como un hombre usado por Dios, ungido por el Señor, un hombre fuera de serie, uno de esos individuos que ayudaron a cambiar la historia de este planeta de una manera positiva, de una manera creativa, de una manera edificante. Pablo es un personaje fuera de serie, de verdad, es un personaje descollante en la historia de la humanidad. Y obviamente pues Pablo era judío, él mismo lo dice, yo soy hebreo de hebreos, había nacido en la tribu de Benjamín, era un judío practicante, un judío ortodoxo, un judío muy celoso de la religión que había heredado de sus padres y antepasados, tan celoso que cuando se forma la iglesia y hay un grupo de hombres y mujeres, miles de ellos, que empiezan a confesar a Jesús de Nazaret como el Mesías de Israel y como el Hijo de Dios, pues Pablo se enoja contra estas personas, considera que son apóstatas, que le han dado la espalda a la verdadera religión, que para él era el judaísmo, considera que son blasfemos al atribuirle a Jesús de Nazaret una naturaleza divina, y entonces no solo se enoja contra ellos, no solo Pablo está disgustado, sino que los persigue y dice que en algunos casos para entregarlos a muerte, en otros para que fueran encarcelados. Pero luego él tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo cuando va camino a Damasco, la capital de Siria, precisamente a buscar más creyentes para perseguirlos, para acosarlos. Y ahí Jesús resucitado se le aparece y Pablo se convierte y su vida da un giro drástico, da un giro de 180 grados. El hombre que antes perseguía a los discípulos de Jesús, ahora busca reclutar más discípulos para Jesús. El hombre que antes se jactaba de su santidad, de su religiosidad, ahora dice que tiene todo eso por basura, con tal de alcanzar a Cristo. Y hay pasajes, sobre todo en el libro de Romanos, donde este hombre, Saulo de Tarso, al que conocemos como el apóstol Pablo, nos deja entrever un poquito la carga que él sentía en su corazón por sus connacionales, por el resto de israelitas, por el resto de personas que pertenecían a su nación, a su religión, y que aún no se querían convertir a Jesús, que esgrimían los mismos argumentos que el propio Pablo había esgrimido algunos años antes. Vamos a empezar entonces hoy en la carta a los Romanos, el capítulo 9, y vamos a analizar un poquito en detalle esta relación emocional, esta relación biológica, esta relación espiritual entre el apóstol Pablo, que es el autor de casi la mitad de los libros del Nuevo Testamento, y el pueblo de Israel, que en su inmensa mayoría pues no quiso creer en Jesús como el enviado de Dios, como el Mesías, como el Salvador del mundo, y simplemente lo rechazó. Como decía el apóstol Juan, o escribía el apóstol Juan en su evangelio, el primer capítulo, él dice que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Esos suyos, de los que habla Juan, obviamente son el pueblo de Israel. Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Eso es un pasaje muy, muy triste. Juan capítulo 1, versículo 11. El versículo siguiente, el 12, pues trae buenas noticias. Dice, pero a todos los que le recibieron, o sea, a los que recibieron a Jesús como su Mesías, como su Salvador, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Imagínense qué noticia tan maravillosa. Ya no solamente judíos, o católicos, o evangélicos, o musulmanes, ya no vamos a estar rotulados ahí con un nombre de una denominación, o de una iglesia, o de una religión.
sino un nombre completamente nuevo, un nombre maravilloso, hijos e hijas del Dios viviente. ¿Y cómo nos convertimos en hijos o hijas de ese Dios? Bueno, pues recibiendo a este Jesús que fue rechazado por la mayoría del pueblo israelita, lo recibimos como lo confesamos, lo recibimos, y Él va a hacer en nosotros el mismo milagro que hizo en Pablo. Puede cambiar drásticamente el curso de nuestras vidas, lo va a cambiar. Esa es su promesa. De hecho, el mismo Pablo llega a escribir y a decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y Pablo se atreve a escribir esto no porque él lo leyó en un libro, no porque su mamá o su abuelito se lo contaron, sino porque lo había experimentado en carne propia. El Saulo de Tarso, lleno de religión, pero también lleno de prejuicios y lleno de odio que iba hacia Damasco, desapareció, pasó, las cosas viejas pasaron y fueron hechas nuevas. Y en su lugar empezó su carrera el apóstol Pablo, un hombre cargado de compasión, cargado de celo por las cosas de Dios, un hombre que entregó su vida, él que antes mataba a cristianos, al final, según la tradición histórica, termina más bien muriendo crucificado en Roma. Entonces, vamos a empezar, repito, en la carta a los Romanos, el capítulo 9, donde Pablo escribe, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. O sea, esto es una afirmación muy poderosa. Pablo dice que él no solo está triste, sino que tiene gran tristeza. No dice que siente un dolor anímico o emocional, no solo dice que tiene dolor en su corazón, sino dice un dolor continuo. Siento gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. O sea que esto significa que cada día, aún en medio de sus mejores predicaciones, aún en medio de los milagros más poderosos con que Dios lo usó, aún en medio de todos sus éxitos, había un fondo de tristeza, había un fondo de sufrimiento en el alma de Pablo. ¿Y a qué se debía ese sufrimiento? ¿A qué se debería ese dolor? Porque un hombre que tuvo esas experiencias, que fue llevado al tercer cielo, que tuvo el privilegio de que Jesús se le apareciera personalmente, ¿por qué un hombre como este iba a tener tanta tristeza y tanto dolor en su corazón? Él lo dice en el versículo 3, lo explica, dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Imaginemos por un momento qué cosa está diciendo Pablo acá, porque es muy fácil leer de corrido las Escrituras y no detenernos a pensar, a meditar un poquito en lo que estamos leyendo, en la profundidad, en la seriedad de lo que se nos está diciendo. Vamos a leer ese versículo 3. Entonces Pablo explica la razón por la que él tiene esa gran tristeza y ese dolor continuo en su corazón. No es porque le falta dinero, no es porque algunos hermanos en las iglesias hablan mal de él, no es porque la justicia romana lo ha perseguido implacablemente. No es por eso que está triste. Dice que él más bien se gloría en esas cosas. Pero está triste por una cosa, dice el versículo 3 de Romanos 9, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Repito, a veces leemos apresuradamente o descuidadamente o estamos cansados y no nos paramos a meditar en lo que estamos leyendo. Oiga lo que dice Pablo, dice que él desearía ser anatema. ¿Sabe qué significa ser anatema? Significa ser maldito. Como un hombre de Dios, como un apóstol de Dios, como alguien que se encontró cara a cara con Cristo resucitado, como alguien que fue arrebatado hasta el tercer cielo donde recibió revelaciones extraordinarias, como alguien que escribe tantos libros del Nuevo Testamento, como alguien que Dios usó hasta para resucitar muertos, puede decir una cosa tan seria como esta. Dice, yo desearía ser maldito y estar separado de Cristo.
tenemos que contrastar esto con otras cosas que Pablo dice. Pablo dice que para él la vida es Cristo y el morir es ganancia, que él prefería estar ausente del cuerpo y presente del Señor. O sea, Pablo es un hombre enamorado de Jesús, enamorado de la presencia de Dios en su vida, pero aquí dice que preferiría ser maldito, que preferiría estar separado de Cristo. Y esto es extraordinariamente, extraño. ¿Por qué razón una persona con esas características de Pablo, con esas credenciales espirituales, puede decir algo tan terrible como esto? Dice que él preferiría, y escribe esto, dice, por amor. O sea que por amor preferiría ser maldito, por amor preferiría estar separado de Cristo. Como que de pronto la mente no nos da para entender esto. Pero seguimos leyendo este tercer versículo de Romanos 9, y entonces dice, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. O sea, estos hermanos de Pablo, que son sus parientes según la carne, no está hablando de hermanos biológicos, que también serían hermanos de él y también lo serían según la carne. No, aquí está hablando de la nación israelita, del pueblo de Israel, de ese pueblo que en su gran mayoría le dio la espalda a Jesús y al mensaje del Evangelio. Y Pablo tiene una pasión tan grande, tiene un deseo que lo consume, y es la salvación de esa nación, la salvación de su pueblo, de sus compatriotas, de los que habían sido sus correligionarios. Y él entiende que sin que se vuelvan a Cristo no hay posibilidad de salvación, porque Jesús es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Que Jesús es la puerta, y que solo el que entra por esa puerta va a salir al otro lado y va a hallar pastos. Que Jesús es el camino y que nadie puede ir al Padre si no es a través de Cristo. Entonces Pablo gasta su vida, su talento, su fuerza, su dinero, su energía navegando, viajando, predicando, no sabemos si a caballo, sabemos que tomaba barcos a veces, para llegar a todas las ciudades donde había colonias judías, donde vivían judíos de la diáspora. Y buscaba las sinagogas y empezaba a testificarle lo que había pasado en su vida, el encuentro personal que él había tenido con el Señor, las maravillas del Evangelio. Y en cada ciudad se convertían algunos, pero siempre este grupo que se convertía era la minoría. Nosotros que vivimos la mayoría en países con un sistema democrático o pseudo-democrático, tenemos un aprecio muy grande por la voluntad de las mayorías, por la decisión de las mayorías. Pero cuando uno reflexiona un poquito, se da cuenta que el hecho de que algo sea mayoría no significa necesariamente que tenga la razón. Las mayorías se pueden equivocar, y se equivocan a menudo eligiendo sus presidentes, sus gobernantes, sus guías políticos. El hecho de que una religión tenga el mayor número de seguidores en el mundo no garantiza que sea verdad. Bueno, pues la mayoría de israelitas se equivocaron. Y Pablo sufre por esa mayoría, se alegra por cada judío que se convierte, se alegra por cada uno de sus compatriotas que recibe a Cristo, pero sabe que por cada uno que se convierta hay una gran masa que están cerrando sus oídos espirituales y no quieren escuchar el mensaje de la salvación. Y eso lo hace sufrir continuamente, eso le causa un gran pesar, tan grande que dice, si fuera necesario que yo me condenara, que yo me perdiera, que yo tuviera que vivir separado de Cristo, con tal de que todo Israel se convierta, yo lo haría. Yo no sé si puede haber un amor más grande que este. Y algunas veces en las Escrituras encontramos ejemplos de este tipo de liderazgo apasionado, de liderazgo desesperado por ver la salvación de otras personas. Hay un momento en que durante la travesía del desierto, el pueblo de Israel es tan terco, tan porfiado, tan incrédulo, que Dios decide que los va a exterminar. Y entonces Moisés le dice, Señor, pero ¿cómo vas a hacer eso? Luego las otras naciones se van a reír de ti, no de nosotros, porque ya ni siquiera vamos a existir, pero se van a reír de ti diciendo que te faltó poder para introducirlos a la tierra que le habías prometido a Abraham y que por eso murieron. No hagas eso. Y Dios le dice, no, Moisés, mira, toda esta gente se va a morir porque son demasiado tercos, demasiado rebeldes, demasiado incrédulos. Pero yo voy a crear una nación nueva, obediente, fiel, que te ame, que te respete.
Esta gente no te quiere, esta gente ha intentado apedrearte, esta gente no te hace caso, le dice el Señor a Moisés, pero yo puedo hacer una nación nueva y te la voy a dar para que tú la pastorees, para que tú la cuides. Y Moisés, como intercesor, se para en la brecha y le dice, no, Dios, no hagas eso, si es necesario, mátame a mí, pero déjalos vivir a ellos. Es el mismo espíritu que tiene Pablo. Si tengo que caer yo bajo la maldición, que caiga. Si tengo que vivir yo separado de Cristo, que sea separado, pero que todos estos israelitas se puedan convertir. ¿Qué clase de pasión, qué clase de amor tenían estos líderes y cómo necesitamos hoy en día hombres y mujeres así en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones? Hombres y mujeres apasionados por la salvación, porque su gente esté bendecida. Líderes que nunca se aprovechen de las ovejas, sino que más bien se paren en la brecha. Y digan, Dios, si yo tengo que vivir pobre para que ellos vivan prosperados, está bien. Si tengo que vivir enfermo para que ellos vivan sanos, está bien. Si tengo que pasar por cualquier sufrimiento con tal de que la gente que pusiste a mi cuidado alcance la meta y logre ser bendecida y logre entrar a tu propósito, pues Señor, que así sea. Pero la verdad es que esta clase de personas escasean. Y creo que una de las razones por las que tanto Moisés como Pablo tuvieron un respaldo divino tan extraordinario, tan fuera de serie, es porque Dios, que pesa los corazones, sabía que estos hombres no estaban buscando su propio beneficio, sino el beneficio del pueblo que Él les había confiado. Y Pablo entonces empieza a explicar todos los privilegios, todas las bendiciones, todas las prerrogativas que tiene el pueblo israelita. Dice, esta gente no solo son mis parientes según la carne. En el versículo 4 dice, ellos son los israelitas, de ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Piense por un momento en todos los privilegios que Dios le otorgó a los descendientes de Abraham. Dice, de ellos son la adopción, o sea, Dios los adoptó como su pueblo particular. La gloria, la Shekinah que se les revelaba en el tabernáculo, en el templo. El pacto que Dios había hecho con el antepasado Abraham. La promulgación de la ley que Dios dio allá en el monte Sinaí a través de la mediación de Moisés. El culto, todos los rituales del tabernáculo, del templo, de la adoración, de las fiestas, del servicio que Dios les encomendó, y también les dio las promesas. O sea, si ha habido un pueblo privilegiado, si ha habido un pueblo bendecido, es el pueblo israelita. Y en medio de tantas bendiciones, ellos deciden que no quieren recibir al enviado de Dios, que no quieren creer en Jesús como el Mesías, como el enviado de Dios, y lo rechazan. Pero también sigue Pablo en el versículo 5, hablando de estos israelitas, dice, de ellos son los patriarcas, o sea, Abraham, Isaac, Jacob, y de los cuales, o sea, de los israelitas, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, no solo es que los israelitas tenían la adopción, el pacto, el culto, la gloria, las promesas. No es solo eso. Es que también los patriarcas, los profetas, los reyes, los líderes guerreros como Josué, como Caleb, como David, toda esa gente eran israelitas. María, la madre de Jesús, israelita. No es extraño que Jesús mismo haya dicho, porque la salvación viene de los judíos. Este es un pueblo que, con todos estos privilegios, decide que no quieren recibir al mensajero de Dios, que no quieren recibir el mensaje de Dios tampoco, y simplemente lo rechazan. Entonces Pablo dice, este rechazo, y no es que Pablo los esté juzgando ni condenando, porque él había sido uno de los que habían rechazado ese mensaje con más odio, con más pasión. Pero ahora que él conoce la verdad, ahora que se ha convertido, entonces él se da cuenta del tremendo error en el que había vivido y en el que siguen viviendo el resto de israelitas. Y esto es lo que le causa ese dolor profundo, eso es lo que le causa esta tristeza continua. Y esto es lo que lo motiva, este es el motor que hace que Pablo corra, navegue, predique, se desvele, ayune, escriba, para lograr que su nación puedan venir al propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Pues que se conviertan a este Cristo maravilloso, a este Cristo que murió por ellos y que resucitó para darnos la vida eterna.
¿Qué piensa Pablo de ese Cristo? Dice que vino según la carne. O sea, tenemos en el Nuevo Testamento la genealogía de Jesús. De hecho, tenemos 2 genealogías, en Mateo y en Lucas. Y sabemos que todos los antepasados de Jesús, hasta Abraham, pues eran israelitas. Y sabemos que Jesús nace de María, nace de una virgen. Pero este Cristo es más que un israelita cualquiera. Dice que los israelitas y los patriarcas, a través de ellos, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. No como dicen por ahí los testigos de Jehová, o como dice la Biblia que ellos prepararon, que se llama la traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que Cristo es un Dios, como si fuéramos politeístas. No, lo que Pablo afirma es que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Lo que Juan dice es que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y esta es la maravilla del Evangelio, o sea, es la encarnación, es el Dios eterno viniendo a vivir en el tiempo, el Dios ilimitado, infinito, viniendo a vivir en el espacio, el Dios Espíritu haciéndose hombre, el Dios santo y perfecto viviendo entre los pecadores. ¿Para qué? Para que pudiéramos ver su gloria, gloria como del unigénito del Padre, y pudiéramos venir a Él para encontrar perdón, salvación y vida eterna. Pasado mañana, domingo, estaremos, si Dios así lo permite, con ustedes, continuando un poco con este tema de esta relación tan intensa, tan estrecha, tan íntima, entre el apóstol Pablo, ya convertido a Cristo, y el pueblo de Israel, del que Pablo provenía según la carne, pero que estaba rechazando a ese Jesús. Y al final nos vamos a dar cuenta de que aún ese rechazo tenía un lugar dentro del plan de Dios. Y que aún esa catástrofe espiritual que fue para Israel rechazar a Cristo, se convirtió en una bendición para nosotros, los gentiles, los que no somos israelitas de nacimiento, los que no tenemos antepasados que hayan vivido en Jerusalén o en Samaria o en Galilea. Pero bien, por hoy vamos a continuar un poquito ahí. El versículo 6 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y esto es clave para usted y para mí, si usted es gentil como yo. Porque alguna gente dice, bueno, pero ¿por qué Dios eligió a los israelitas? ¿Y por qué tantos privilegios? ¿Y por qué tantos favores? ¿Y por qué para ellos sí había adopción y culto y promesas y patriarcas? Y para nosotros, ¿qué culpa tenemos de no haber nacido israelitas, hebreos, judíos, como quiera llamarle, que no son la misma cosa? Pero bueno, ¿por qué a ellos sí y a nosotros no? Bueno, aquí Pablo ahora empieza a adentrarse un poquito más en el tema y dice, no es que la palabra de Dios haya fallado, o sea, no es que Dios se equivocó, es que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Esto parece como una paradoja, como una contradicción, como algo extraño. No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Vamos a ver, Abraham tuvo varios hijos antes de que naciera Isaac, y ya había tenido Ismael, y luego de Isaac tuvo más hijos. Pero bueno, ese no es el punto aquí. Enfoquémonos en Ismael, enfoquémonos en Isaac. El primogénito es Ismael, pero Ismael nace según la carne, según un plan malicioso ahí que habían trazado entre Abraham, su esposa Sara y una esclava que se llamaba Agar. Entonces, vamos a ver, Ismael es hijo de Abraham. Pero no es el hijo de la promesa, es el hijo de la carne, de las maquinaciones, de los planes humanos. El hijo de la promesa, el hijo sobrenatural, el hijo imposible es Isaac. Y es a través de la línea de Isaac que van a venir pues las 12 tribus de Israel, que van a venir todos los reyes, sacerdotes, profetas, guerreros, María, Jesús. Entonces no es simplemente el hecho de ser descendiente de Abraham lo que le da a uno todos esos privilegios. Hay un elemento espiritual, hay un elemento de fe, hay un elemento de creer y apropiarse de las promesas
de Dios. Y sigue Pablo, el versículo 8 ahora, sigue diciendo, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, hay dos formas de ser hijos, según la carne y según la promesa. Nosotros no somos israelitas según la carne, no somos descendientes ni hijos de Abraham según la carne, pero se nos abre una puerta de oportunidad acá. Se nos dice que podemos llegar a ser hijos de Dios y descendientes de Abraham según la promesa. ¿Cuál promesa? Bueno, en el próximo video vamos a estar hablando de esto, pero para cerrar vamos a ir un momentito al Evangelio de Juan, el capítulo 1, que es muy importante. Juan capítulo 1, y vamos a releer un texto que habíamos citado hace unos minutos. Dice Juan 1:11 que Jesús a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Esto conecta con lo que Pablo estaba hablando en Romanos 9. Entonces, repasémoslo. A los que sí recibimos a Jesús, a eso se nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, porque creemos en su nombre. Y estos hijos e hijas de Dios, según el versículo 13, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Oiga qué interesante. Los verdaderos hijos de Dios no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces los israelitas, con todos sus grandes privilegios y pactos y promesas y culto y adopción y gloria, con todas esas cosas, pero eran hijos de Abraham, descendientes de Abraham según la carne. Y para poder heredar la salvación, la vida eterna y la bendición completa de Dios, ellos tenían que ser engendrados no solo de Abraham, sino ser engendrados de parte de Dios. Los verdaderos hijos e hijas de Dios no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es lo que el mismo Juan más adelante habla, le llama nacer de nuevo, ser engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Le esperamos en nuestro siguiente video, que va a ser la segunda parte de este tema acerca de la relación entre el apóstol Pablo y la nación israelita. Que esté muy bien, que Dios les bendiga mucho y nos vemos entonces muy pronto.